Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando el hecho de que el premier Guido Bellido haya usado las rondas campesinas en su aparición en Cusco para resolver el tema del conflicto de las Bambas y que haya prescindido del resguardo de la Policía Nacional como manda la ley. Estamos con José Luis Gil, quien además de columnista de Perú 21 es analista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Gusto en saludarlo y atento a tus preguntas. ¿Qué opinión le merece esta situación que se generó ayer, que vimos en Cusco, donde Guido Bellido, el premier, habría prescindido de la seguridad de Estado de la Policía Nacional y se mostró acompañado de las rondas campesinas? Sí, bueno, estamos asistiendo a la segunda fase de esta carrera por el socialismo que tiene este grupo político, ¿no? La primera fase ha sido la toma del poder, ha sido acceder al poder por medio de las elecciones, con el fraude que hemos visto de manera descarada. La segunda fase es la implementación de sus procesos, ¿no? Y la tercera parte será la consolidación. Pero en esta segunda fase, que es la implementación, quiere decir que van a implementar en todo el Estado a personas con las ideas determinadas para que avancen en sus proyectos. Para eso, inclusive, tienen que conformar una fuerza de seguridad que no sean, pues, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y para esto no han tenido la peor idea. La peor idea es de usar a las rondas campesinas. Esto de generar estas fuerzas paralelas a la Policía Nacional, ¿qué peligro trae? Porque recordemos que Vladimiro Montesinos también tenía grupos paramilitares. El grupo Colina, que era utilizado para otro fin, que era de la lucha contra el terrorismo, y el grupo Júpiter, que, si usted bien recordará, era usado para brindar resguardo de manera personal a personas allegadas a Vladimiro Montesinos. Pero, ¿qué peligro podría, digamos, representar que se estén armando estos grupos o que Pedro Castillo y Guido Bellido quieran tener estos grupos paralelos? Mire, como está pasando en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, las organizaciones sociales, populares, de seguridad ciudadana que hay allá, que aquí las quieren llamar rondas urbanas, finalmente se les dio ámbito, se les dio funciones, se les dio armas y hoy son la fuerza de seguridad, la principal fuerza de seguridad. Claro, luego comienzan a hacer inteligencia, comienzan a centrar blancos objetivos para finalmente asegurar, entre comillas, al sistema. Eso significa, pues, muertes, asesinatos, desapariciones de personas, que es lo que les funciona a ellos básicamente. Sin embargo, el tema de las capturas ciudadanas, de las detenciones ciudadanas o este modelo de participación ciudadana en los países democráticos no ha funcionado. Y ellos saben eso, que convocar a las rondas campesinas, darles ámbito, darles normas, darles armas, esto le va a servir para consolidar un grupo, una fuerza pública paralela a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. El peligro, entonces, digamos, es latente, se podría ver a futuro, porque se deslegitima la función de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Así es, fíjese, las rondas campesinas funcionan desde hace mucho tiempo y desde el año 2017 el Ministerio Público las entrena, las capacita en materia de derechos humanos y de la ley de rondas campesinas. Limita su accionar solamente en las comunidades y las entrena para que no haya, pues, excesos en materia de derechos humanos. Para eso se les viene entrenando. Pero fíjese, lo que ellos quieren hacer es darles ámbito, es ampliar su ámbito, ampliar sus funciones. Y esto resulta absolutamente peligroso, ¿no? Lo que quieren hacer. ¿Cómo deberían actuar, digamos,
desde las instituciones? ¿Cómo debería actuar desde el Ministerio del Bueno, Interior? lo que yo creo es que la Policía Nacional debe continuar en este tratamiento a las rondas campesinas para que ellas puedan cumplir con su función regional en sus comunidades. No para cumplir labores de seguridad. Es equivocado el hecho de pensar de que los civiles, las organizaciones sociales, deben reemplazar a la policía o deben actuar como policías, haciéndolos enfrentarse con las fuerzas, perdón, con los criminales. Y esto realmente es un contrasentido, esto no debe pasar en ninguna sociedad y para eso hay una Policía Nacional. Pero además es darle más funciones de las que ya existen. Por ejemplo, existe Policía Nacional, existe Serenazgo, existe Contraloría, ¿verdad? Juntas vecinales de seguridad ciudadana. Las rondas campesinas no tienen espacio más que solamente en sus comunidades, porque la ley así lo manda. No existe, según la ley, las rondas distritales, ni las rondas regionales, ni las rondas nacionales. No existe la ley. La ley habla solamente de su competencia en su comunidad. Y fíjese, han pasado muchos años en la que no se les quiere dar este ámbito nacional y este ámbito de fuerza pública, porque es un peligro, porque estas personas son civiles que normalmente pueden tender a los actos de violencia. Para eso existe la fuerza pública ya oficial, ¿no? En ese sentido, si nos vamos al ámbito político, si se quiere reforzar, como ya lo estamos viendo, el protagonismo de las rondas campesinas, dejando de lado el protagonismo y lo que manda la ley con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, armando esos grupos alternos, ¿no se querrá lograr una captura del poder? ¿Usted lo ve así a futuro y volvernos como una futura Venezuela o otro país donde reine la dictadura? Yo no tengo ninguna duda de que lo que están tratando de hacer es construir esta fuerza paralela partiendo de las rondas campesinas para después incorporar a otros grupos para reemplazar finalmente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. ¿Sabe por qué? Porque estas se van a resistir a cumplir con un programa socialista para el que no está hecho el Estado peruano ni la nación peruana. Entonces no tengo ninguna duda que ese va a ser el camino y ya han comenzado, por supuesto, tratando de incentivar estas ideas en los ronderos que al final van a quedar decepcionados porque va a venir otro gobierno y finalmente van a desarmar ese proyecto que realmente le hace daño al país, ¿no? ¿Cómo deben actuar las fuerzas políticas viendo estas primeras luces, estas primeras señales camino a una dictadura? Bueno, primero que debe continuar la lucha política de manera intensa, debe hacérsele saber a este presidente de que no podemos permitir un gabinete impresentable como el que tiene de la mayoría o un buen grupo de sus ministros. Tiene que haber una unificación de la derecha peruana, del centro y de la derecha peruana. Tienen que olvidarse de sus posiciones ideológicas, de sus intereses personales. Tiene que haber un movimiento internacional para poner en evidencia esta confluencia perniciosa de las izquierdas extremistas. Es decir, no se puede parar, no podemos permitir de que este gobierno trate de imponernos un sistema por el que el país no ha votado. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Gil, por acompañarnos, además, en este análisis a profundidad sobre lo que se está viendo en nuestra coyuntura nacional. Un premier con antecedentes, con un proceso abierto de apología al terrorismo, donde se ve acompañado de las rondas campesinas, donde se desplaza también a la fuerza policial, que es muy preocupante y que debe de tener a toda la ciudadanía con los ojos bien abiertos. Muchísimas gracias. Ya ha comenzado amenazando a la DIRCOTE hoy día, en una publicación en un diario digital, ¿no? Diciendo que se va a evaluar si la DIRCOTE actuó bien o no actuó bien. Ya comenzaron, y en esto la ciudadanía tiene que estar alerta. Muchas gracias, Mayra. Muchísimas gracias, doctor José Luis Gil. Muchísimas gracias.
Bien, era entonces el ex miembro de este grupo de inteligencia GEIN que hizo posible la captura de Abimael Guzmán, el mayor genocida del Perú, miembro de Sendero Luminoso. José Luis Gil además es analista y también analiza con nosotros todo lo que viene ocurriendo en la coyuntura nacional. Nosotros vamos a regresar más adelante.